Shabbat Shalom amigos, Shabbat Shalom, un abrazo enorme de todo mi corazón a todos nuestros hermanos iberoamericanos, donde quiera que se encuentre, donde quiera que tú te encuentres en este día, sea en tu país, sea en el exilio, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. La parashá o sección de la Torah para este Shabbat se conoce como Pinchas en referencia al nombre que menciona el segundo pasuk de nuestro texto padre para la clase de hoy en Números capítulo 25, versículos 10 y 11. El texto hebreo se lee de la siguiente manera: Vaidaber Adonai a Moshe lemor, Pinchas ben Eleazar, ben Aaron hakohen, Heshif et Hamatai me'al ben Israel. La traducción: y le dijo el Eterno a Moisés, Pinchas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi veredicto de justicia estricta sobre los Israel para tomar mi acción disciplinaria entre ellos y no consumir a los Israel con justicia estricta. ¿Qué pasó con Pinchas? ¿Qué hizo que la misericordia y la protección del Eterno rebotara otra vez y regresara otra vez sobre los hijos de Israel? Antes de entrar en los detalles, recordemos a nuestra audiencia que esta clase, como todas las clases que ofrecemos en esta plataforma, son para mayores de edad. Y aclarado eso, quiero volver a repetir esta pregunta. ¿Qué pasó con Pinchas? ¿Qué hizo él que causó que la justicia estricta de Hashem se separara del pueblo y volviera a tratarlo con gracia y con misericordia? Volviera a traer sobre los hijos de Israel esa sombrilla de protección que temporalmente habían perdido. Para comprender esto, debemos recordar el contexto de nuestra parashá. En la parashá de la semana pasada, Bilán, el vidente contratado por el rey Balak para maldecir a Israel, al ver que no pudo maldecir al pueblo que había sido previamente bendito por el Eterno, le sugirió, ya cuando se iba, le sugirió a Balak que existía una manera de hacerle daño a Israel. Y la estrategia no sería dañar al pueblo desde afuera, sino lograr penetrar dentro de las filas del pueblo y hacer que fuese el propio pueblo el que se debilitara, se alejara de los mandamientos del Eterno mediante la fornicación con las hijas de Moab. Bilán sabía que si los hijos de Israel violaban el pacto en relación con estos mandamientos, Dios Altísimo tendría que traerlo a juicio y declarar veredicto estricto de condenación sobre la conducta corrupta e inaceptable del pueblo ante el tribunal celestial. Y este consejo fue rápidamente seguido por Balak al pie de la letra, poniendo tropiezo delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Balak? Tomó a todas las muchachas rameras religiosas que él tenía en su reino y que servían en el culto pagano a su Dios personal, y le tendió con ellas una trampa a los jóvenes de Israel para fornicar con ellas al tiempo que se inclinaban ante el falso dios moabita. Uno de estos jóvenes hebreos, el que posiblemente fue el que inició esta desbandada entre los de Israel, tuvo el descaro de presentarse nada menos que delante de Moshe Rabeno con una prostituta religiosa de Moab para sellar matrimonio. Cuando Moisés vio eso, estaba en shock. Una terrible plaga ya estaba haciendo un enorme daño en medio del campamento de Israel. La ira sagrada de la justicia divina se esparcía en todas las tiendas de los hebreos que habían practicado ese pecado. Cuando el joven hebreo se dio cuenta que Moisés estaba como fosilizado, sin saber qué hacer o decir, él mismo decidió unirse con la joven pagana extranjera, se fue a su tienda, ídolo en mano, a consumar su pecado. Fue en esas condiciones que Pinchas, en un arrebato de ira santa, fue detrás de la pareja,
los encontró cometiendo perversión en medio del campamento de Israel y con su propia lanza los atravesó a ambos sobre la tierra. Pinehas se convierte de esta manera en el héroe de nuestra parashá. De paso, Pinehas o Pinhas no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Los egiptólogos hasta este día no están seguros de su significado. Algunos nos dicen que podría significar boca de serpiente. Otros, la mayoría, piensa que se refiere a unas tribus de color morena que existían en la parte sur de Egipto para la época cuando los hijos de Israel vivían en esa región, y entonces Pinehas podría significar algo así como boca oscura o simplemente moreno del sur, o para decirlo más simplemente sureño. Sea que su nombre signifique boca de culebra o boca oscura o sureño, Pinhas se vuelve el héroe que salva a Israel de una terrible plaga que había consumido ya a más de 24,000 israelitas. Piensen en ese número. Más de 24,000 habían muerto mediante la aniquilación del cabecilla que llevó a los hijos de Israel a prostituirse con las rameras religiosas de Moab. Fue en esas condiciones que habló el Eterno a Moisés diciéndole: Pinhas, ven Eleazar, ven Cohen, ven hijo de Aarón Cohen, ha apartado mi ira de los hijos de Israel. Con ese acto, apartó mi ira de los hijos de Israel para tomar venganza entre ellos y no consumirlos con mi estricta justicia. Después de eso, la plaga cesó. Aunque ya para ese tiempo, como te dije, según la Escritura, más de 24,000 israelitas habían muerto por decreto celestial, por haber cometido abominación con las hijas de Moab, teniendo relaciones sexuales ilícitas con rameras religiosas delante del ídolo que los moabitas tenían como su Dios. Piensa en esos números: 24,000 hombres muertos por una plaga como resultado de violar los mandamientos divinos relacionados con la sexualidad humana. ¿Por qué el tribunal celestial fue tan estricto al aplicar un juicio y decreto tan severo, la pena capital, contra estos jóvenes hebreos que practicaron la violación de los mandamientos divinos relacionados con la sexualidad humana? En las Escrituras, cuando uno estudia la Escritura, puede deducir que por la severidad de un juicio podemos inducir la severidad del pecado que se ha cometido. La Biblia enseña que ciertos tipos de pecados sexuales, sobre todo los relacionados con las orgías religiosas, así como el pecado sexual contra naturaleza, causan que la propia tierra vomite sobre sus moradores. En otras palabras, hay una relación energética entre el hombre y la tierra. Piensa, por ejemplo, en el campo magnético terrestre. En la escuela, nuestros maestros y nuestros científicos, ya en niveles más avanzados de estudio, nos han enseñado sobre el fenómeno del geomagnetismo. Es como un gigantesco imán con cierta inclinación con respecto al eje de la Tierra, que proviene de las partes más profundas ubicadas en su núcleo interno, de ese río que se mueve de hierro en las profundidades de nuestro planeta. Y como la Tierra tiene entre sus movimientos uno en particular llamado movimiento de rotación, esta rotación causa que esta configuración altamente condensada de hierro se vuelva como un magneto que produce energía electromagnética a gran escala. Y esta realidad es la que hace que nuestra Tierra sea un magneto enorme que irradia energía magnética que cubre toda la Tierra, cuyas ondas se extienden incluso mucho más allá de nuestra atmósfera
interactuando con las partículas energéticas que provienen del Sol. Nos dicen los expertos en este campo que esa fuerza magnética que proviene de las entrañas de la Tierra y que se extiende cientos de kilómetros por encima de nuestra atmósfera es lo que nos protege del flujo de partículas del Sol llamado viento solar y que de penetrar en la Tierra destruiría nuestra capa de ozono, haría la vida humana imposible, cualquier forma de vida imposible en la Tierra, como sucede en Marte, por ejemplo. Es impresionante lo que los científicos en este campo nos han enseñado sobre el magnetismo de la Tierra. Pero hay algo que los científicos no han enseñado, que es mi deber compartírtelo en esta clase y que te lo voy a revelar en esta clase de Torah. Bendito es el Eterno que nos ha dado su Torah. Piensa en esto. El cuerpo humano, tu cuerpo, mi cuerpo, proviene de la Tierra. Por tanto, cada uno de nosotros somos como pequeños dínamos que generamos, radiamos energía. Cierto tipo de energía que se corresponde con la energía magnética de la Tierra. Voy a repetirte este principio. Como nuestro cuerpo proviene de la Tierra, somos compatibles con ella. Funcionamos como ella. Por tanto, así como la Tierra es un magneto a gran escala que irradia energía electromagnética, así nosotros también producimos e irradiamos ciertos niveles de energía electromagnética. Es por eso que los descubrimientos científicos en este campo han hecho posible la creación de terapias que llamamos, por ejemplo, terapia de campo magnético pulsante. Terapia de campo magnético pulsante. En nuestra clínica Wellness Holistic Center, por ejemplo, tanto en New York como en Miami, hemos utilizado esta extraordinaria herramienta, este tipo de terapia para tratar casos como, por ejemplo, el estrés crónico, el insomnio, casos de inmunodeficiencia, lesiones traumáticas en huesos y articulaciones, incluso dolor muscular y óseo. Existen cientos de estudios científicos sobre esto y podemos decir confiadamente que se trata de una verdad científica comprobada cientos de veces. Ya desde los tiempos de Michael Faraday era conocido los campos magnéticos variables que inducen pulsos eléctricos en los conductores que encuentran en su trayecto. Piensa en esto, nuestro líquido extracelular en nuestro sistema celular. Recuerda que Dios diseñó el cuerpo humano, primero somos células, después somos tejidos, después somos órganos, después somos sistema. En nuestro líquido extracelular, ese líquido extracelular es una solución electrolítica perfectamente conductora de energía eléctrica. Y entonces, basado en los descubrimientos científicos de ese campo, hemos descubierto una ley. ¿Cuál es esa ley? Los pulsos eléctricos de muy baja frecuencia, cuando se proyectan contra algún tejido u órgano de nuestro cuerpo, producen pulsos eléctricos en la misma frecuencia que los pulsos electromagnéticos que lo originaron. Esto es una ley científica que ha sido demostrada incontable cantidad de veces, obteniendo los registros a través de un polígrafo digital. Por otra parte, es bien conocido que todas las células vivas tienen cargas eléctricas en sus membranas como consecuencia de los flujos iónicos que se mueven a través de la misma. Y esto ha llevado a los científicos a descubrir otra ley interesante. Cualquier cambio en la polaridad, piensen en eso, cualquier cambio en la polaridad de dichas membranas conlleva a cambios en su permeabilidad y en el transporte de las sustancias. Por tanto, los campos eléctricos pulsantes pueden cambiar la fisiología celular. Estas leyes podemos utilizarlas ahora
para nuestro bienestar, porque cientos de estudios realizados sobre los efectos fisiológicos de los pulsos electromagnéticos de muy baja frecuencia demuestran que son una excelente herramienta para aliviar los efectos del estrés crónico y sus manifestaciones, por ejemplo, sobre los mecanismos del sueño, incluso sobre la psiquis humana. Mis amigos, la terapia del campo electromagnético pulsante puede reprogramar, piensen esto, puede reprogramar el patrón de ondas cerebrales del individuo, haciendo que recupere su estado emocional normal. Yo fui educado y entrenado en esta técnica por mi profesor PhD en ciencias físicas y médicas, mi querido doctor Irán Abí, científico cubano, por cierto, con posgrado en ciencias en Europa y actual profesor de ciencias médicas en una de nuestras universidades aquí en Miami. En nuestro centro, Wellness Holistic Center, por ejemplo, hemos tenido experiencias exitosísimas con esta tecnología en el tratamiento alternativo de trastornos de inmunidad, disfunción hepática, a la vez que los resultados han sido relevantes en casos de lesiones traumáticas de huesos y articulaciones producidas por ciertas actividades deportivas. ¿Qué hacemos entonces, por ejemplo, cuando una persona sufre de un alto nivel de estrés? Eso que llamamos estrés crónico. Pues lógicamente lo primero que hacemos es medirle sus niveles de estrés. Luego le aplicamos pulsos magnéticos de muy baja frecuencia, asegurándonos que esa frecuencia oscile alrededor de los 7.3 MHz. 7.3 MHz. Después de 2 o 3 terapias, la persona misma, su organismo mismo, se autorregula, se autonivela energéticamente y desaparece el estrés. Y al desaparecer el estrés crónico, el propio organismo vuelve a dormir bien y la persona recibe alivio de su insomnio, por ejemplo. Esta terapia no es un medicamento, es un tratamiento alternativo para que sea el propio cuerpo quien se autonivele y se autorreconstruya energéticamente. La pregunta es, ¿por qué 7.3 MHz? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 7.3 es la frecuencia ideal? La respuesta es asombrosa, porque 7.3 MHz coincide con el nivel de radiación electromagnética de la Tierra que el Boreolán, nuestro creador, ha dispuesto para que rodee la vida humana en este planeta. En otras palabras, 7.3 MHz representa el estado magnético óptimo para no sufrir estrés. O sea, nuestro planeta está diseñado divinamente para ser un paraíso de paz, de tranquilidad, de estabilidad emocional para todos. Cuando nosotros bajamos los niveles de estrés de una persona, por medio de esta técnica, ayudamos al cuerpo a reducir sus niveles de energía electromagnética. Esto incide en el líquido extracelular, permea nuestras membranas celulares y las estabiliza en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y el resultado es que experimentamos un profundo sentido de sensación de alivio, de paz, de tranquilidad, que ahora nos permite ser más racionales, estar más alertas y al mismo tiempo más relajados y dormimos como niños. ¿Por qué te digo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra parashá? Muchísimo. Aquí está el asunto, aquí está el davar. Recuerda que te dije que el cuerpo humano proviene de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Por tanto, cada uno de nosotros somos como la tierra en su enorme escala, pequeños dínamos que radiamos energía. Cierto tipo de energía que se corresponde con la energía magnética de la tierra. Cuando se violan los mandamientos de la Torá,
que aplica a cada uno de nosotros, alteramos, entre otras cosas, nuestro campo magnético natural. Y en el caso de los pecados sexuales, la incidencia en los mismos produce una grave alteración en las cargas eléctricas de las membranas de nuestras células. La perversión sexual, las orgías sexuales, el bestialismo, las relaciones sexuales contra naturaleza, la degeneración sexual inducida, altera los flujos iónicos a través de las membranas celulares de nuestro cuerpo, cambian su polaridad y se produce un total desajuste electromagnético en nuestro organismo que a su vez impacta el nivel de radiación electromagnética negativa en la Tierra. En otras palabras, nosotros también, biológicamente, como somos pequeños imanes como la Tierra, como el Sol, lógicamente en una escala muchísimo menor, pero somos imanes también, y somos 7,000 millones de imanes produciendo energía. Imagínate eso, 7,000 millones de máquinas biológicas produciendo energía electromagnética 24 horas al día y contando. Y esa energía está ahí, en tu cuerpo, en tus órganos, en tu cerebro, en tu corazón. Y es por eso que podemos hacerle a una persona un electrocardiograma o un electroencefalograma, etc. ¿Qué tiene que ver esto con Pinhas? Con nuestra parashá que nos habla de este hombre que decidió poner fin a la vida de un cabecilla que llevó a miles de los hijos de Israel a fornicar con las rameras religiosas de Moab y de sus ídolos. Estamos en un caso gravísimo de la violación de los mandamientos divinos que rigen las relaciones sexuales entre los seres humanos. Las relaciones sexuales aumentan los niveles de actividad de la producción de energía electromagnética del cuerpo humano, tanto positivas como negativas. Las relaciones humanas, las relaciones sexuales humanas que están permitidas por la Torá, generan un campo magnético que está en línea con el ideal electromagnético de la Tierra. Pero las relaciones sexuales humanas que están prohibidas por la Torá producen energía negativa que alteran nocivamente el campo magnético no solo de nuestro cuerpo, sino también del medio ambiente donde nosotros estamos. Y esta energía negativa que resulta de la violación de las reglas que definen la sexualidad humana apropiada nos vuelven agresivos, nos vuelven violentos, facilita el odio, la falta de perdón, limita nuestra racionalidad, nos vuelven más animales y menos humanos. Cuando violamos los mandamientos de Dios en lo relacionado con la sexualidad humana, dañamos nuestro ecosistema biológico natural. Y vamos perdiendo nuestra humanidad y provocando la desintegración de nuestra identidad humana. Dañamos severamente nuestra personalidad. Nos vamos transformando y haciéndonos semejantes más a las bestias del campo que a la grandeza de la imagen de Dios con el cual hemos sido diseñados. El Eterno dio instrucciones muy precisas a los hijos de Israel sobre cómo cuidarse de estas serias desviaciones en el campo de la sexualidad cuando entraran a la tierra de Canaán para conquistarla. Vayikra capítulo 16, del verso 1 en adelante, documenta muchas cosas que tienen que ver con esto. Voy a compartirte los siguientes versículos. Vayikra 16. Y el Señor ha hablado con Moisés, diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como viste que fue hecho en la tierra de Egipto en la cual vivisteis, ni tampoco haréis como en la tierra de Canaán a donde moráis. No andaréis en las prácticas de esos pueblos,
cumple los preceptos que yo te escribo hoy, pues haciendo esto, vivirás por ellos. Y ahora viene la lista de las cosas que se practicaban entre los cananeos, que están prohibidas por la Torá para los hijos de Israel y para todos los hombres justos del mundo. Vamos a mirar parcialmente esta lista de estas cosas que practicaban los cananeos, por los cuales el juicio divino descendió sobre ellos y fueron echados de la tierra de Canaán. Primero, sin ser exhaustivos, sin ser exhaustivos. Primero, los cananeos tenían relaciones sexuales promiscuas entre hermanos y hermanas, entre tíos y tías, entre padres e hijos, entre suegros y nueras. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos tenían relaciones sexuales entre los hijos y sus madres. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos tenían relaciones entre los hijos de un padre con la nueva esposa de su papá. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos practicaban relaciones sexuales entre abuelos y nietos. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos practicaban relaciones sexuales entre tíos y sobrinas, y sobrinos y tías. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos practicaban relaciones sexuales entre cuñados. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos practicaban relaciones sexuales entre un padre y la esposa de su hijo, y entre una madre y el esposo de su hija. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos practicaban orgías sexuales de un hombre con una mujer y con la hija de esa misma mujer al mismo tiempo. Madres e hijas teniendo sexo en la misma cama con un mismo hombre. Y padres e hijos teniendo sexo en una misma cama con una misma mujer. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos practicaban orgías sexuales con las mujeres de su prójimo. Se prestaban las esposas, se intercambiaban de mujer para tener relaciones con las mujeres de los amigos. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos tenían relaciones sexuales entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso está prohibido para nosotros. Los varones cananeos tenían relaciones sexuales con animales. Eso está prohibido para nosotros. Las mujeres cananeas tenían relaciones con perros. Eso está prohibido para nosotros. Los cananeos tenían relaciones sexuales con shedim, con demonios. Eso está prohibido para nosotros. Y lo peor de todo, los cananeos hicieron esto, la ley del país, como habían hecho antes las ciudades-estado de Sodoma y Gomorra, y como hicieron mucho antes las naciones de los días de Noé, legalizaron todas estas aberraciones sexuales. Ahora, imagínate vivir en una sociedad donde todas estas cosas son legalizadas y donde nadie te puede prohibir legalmente que tú y tus hijos sean obligados a no hacer estas cosas. Piensa en este escenario. Tus hijos van a la escuela y allí les enseñan a tener relaciones sexuales con animales y el muchacho no puede negarse so pena que le hagan violencia física y tú no puedes evitarlo legalmente, es la ley del país. Eso es lo que estaba pasando en Canaán. Y eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. De hecho, la Escritura nos dice que en el caso de Sodoma y Gomorra, un día llegaron dos visitantes a casa de un descendiente de Abraham, Lot. Llegaron dos visitantes, por cierto que eran ángeles, según la Escritura. Ángeles en forma humana. Llegan a casa de Lot y cuando los de la ciudad los vieron, le tocaron a la puerta a Lot. Y le dijeron, hemos visto que han llegado dos hombres a la ciudad y que tú le has dado hospedaje. ¿Es cierto? Sí. ¿Qué pasa? Dice, sácalos, dánoslo a esos dos hombres para que tengamos relaciones sexuales con ellos y conozcan las delicias de nuestra ciudad Sodoma y Gomorra. Lot estaba en shock. Lot estaba en shock. No me hagan esto, les dijo, no me hagan esto. Estos hombres están de visitas aquí. Yo soy responsable de su integridad. No me hagan esto. Mire, yo tengo hijas. Si quieren, hagan con ellas lo que quieran, pero no a estos hombres. La respuesta, perfectamente dentro de la ley de Sodoma y Gomorra, fue escuchada. No, tus hijas no. Ya ella la conocemos.
queremos a los dos nuevos que han llegado. Sácalos para que tengamos orgías sexuales con ellos, para que los conozcamos. Es un eufemismo en la Torá para hablar de relaciones sexuales. Sácalos para que tengamos relaciones con ellos conforme a nuestra ley, conforme al derecho en Sodoma y Gomorra. Así estaban las cosas, mis amigos, en Sodoma y Gomorra. El pecado había sido institucionalizado, legado, era la ley de aquellas naciones. A no ser que los ángeles salieron y volvieron ciegos a todos aquellos hombres, los habrían tomado por la fuerza para procurar tener relaciones sexuales con seres espirituales, con ángeles. Así también estaban las cosas en Canaán, previo a la entrada de los hijos de Israel. Y Dios Altísimo le dice a los hijos de Israel en Vayikra capítulo 16, ustedes van a entrar a la tierra que les he prometido por herencia. Allí se practican todas estas cosas. No os contaminaréis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado esas tribus que voy a echar de delante de vosotros. Porque esa tierra, hablando de la tierra de Canaán, esa tierra ha sido corrompida. Y por tanto su iniquidad ha sido castigada en ella y la tierra ha vomitado a sus habitantes. Mis amigos, los cananeos no eran angelitos, era una sociedad podrida, era una sociedad totalmente corrupta que había cruzado las líneas rojas puestas por la Torá para las naciones. Desde los días de Adán, Dios había entregado a las naciones ciertos principios por los cuales vivir. Esos 7 principios que los puedes encontrar en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 rezan de la siguiente manera. Son los grandes 7 principios universales. Primero, no idolatría, no idolatría. Segundo, no blasfemia. Tercero, no asesinato. Cuarto, no inmoralidad sexual. Quinto, no robar. Sexto, no comer cosas prohibidas. Y séptimo, establecer una constitución nacional que asegure la paz, la justicia social, la libertad y la búsqueda de la felicidad por cada familia de cada nación. Como ves, el cuarto mandamiento universal subraya la importancia de la sexualidad humana y es uno de los principios por el cual Dios juzga a las naciones de la tierra. No inmoralidad sexual. No inmoralidad sexual incluye la prohibición de todas esas aberraciones que ahora practicaban los cananeos y por cuyas abominaciones la tierra se corrompió. La tierra, no solamente la gente, la tierra, el suelo, los árboles, el medio ambiente. De hecho, el término hebreo traducido corrompido, batidma, viene de la raíz tamé. Tamé quiere decir algo que produce contaminación. No solamente contaminación en sentido ritual o religioso, contaminación también en sentido ético, contaminación mental, contaminación espiritual, contaminación social y contaminación ambiental. Todos estos pecados mencionados en la Torá producen batitma, contaminación. Pero los que más contaminación producen son los pecados sexuales, porque los pecados sexuales contaminan también la sociedad y el medio ambiente. ¿Por qué los pecados sexuales contaminan el medio ambiente? ¿Por qué los pecados sexuales impactan negativamente la tierra y la contaminan? ¿Cuál es el nexo? Porque los pecados, la respuesta es porque los pecados sexuales son los que emiten mayor energía electromagnética contaminante a nivel del líquido intracelular del organismo humano. Y esta energía electromagnética contaminante se adhiere a las membranas celulares, activa la capacidad de producción de mayor mala energía, energía negativa que impacta el medio ambiente, contamina la tierra. Mis amigos, las relaciones sexuales prohibidas por la Torá producen batitma, contaminación, incluyendo contaminación ambiental. Contrario a las relaciones sexuales permitidas por la Torá,
que producen relajación, paz interior, elevan el sentido de humanidad, generan vida humana saludable. Las prohibidas dañan al hombre, dañan el medio ambiente donde se encuentra ese hombre, donde se encuentra esa mujer. Observa que la mayoría de las relaciones sexuales consideradas por la Torá como abominación no producen vida humana. Son relaciones híbridas que solo producen contaminación ética, mental, nos vuelven violentos, agresivos, nublan nuestra capacidad racional y van destruyendo nuestra humanidad. Cuando una sociedad se perfila en ese tipo de conducta, contamina la tierra, contamina el medio ambiente, impacta la tierra negativamente y según las Escrituras, causa que la tierra vomite sobre nosotros. Es decir, que la misma tierra produzca enormes cataclismos, accidentes naturales que afectan la vida de todos, justos e injustos, buenos y malos, hombres y mujeres, niños y niñas. Ahora, imagínate millones y millones de personas cuando este tipo de energía negativa se produce todos los días y además pidiendo ser legalizado, institucionalizado. Mis amigos, los pecados sexuales generan una especie de viento energético que daña la tierra, crea desequilibrio electromagnético en el planeta, afecta la biodiversidad de nuestra tierra y pone en peligro incluso la vida humana sobre el planeta. Si sumamos a todo esto lo que hacemos para dañar la tierra con nuestros excesos tecnológicos y nuestros abusos del medio ambiente, imagínate cómo será de alarmante el futuro de la humanidad en esta tierra. Y aunque tengamos personas que no cometamos este tipo de violaciones, como todos estamos en el mismo barco, lo que impacta a uno impacta a todos, lo que hace uno impacta a todos, lo que hace un grupo pequeño impacta a un grupo grande. Imagínate un grupo grande impactando a un grupo pequeño. Piensa en esta alegoría. Imagínate que vamos en un bote en alta mar y uno de los presentes toma un taladro y comienza a abrir un orificio en el piso del bote donde descansan sus pies. Y ahí está haciendo un taladro, en medio del mar, haciendo un orificio debajo de sus pies. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensas que haríamos? Le vamos a llamar inmediatamente la atención. ¿Qué haces? ¡Para de hacer eso!, le diríamos. El hombre responde, es mi derecho. No estoy haciendo eso en tu lugar, lo estoy haciendo en mi lugar. El que tengo asignado para mí es mi propiedad. Sí, es cierto, pero si eso haces, el agua va a entrar por ahí, va a anegar el bote y todos nos vamos a ahogar en el mar. Por tanto, cualquier cosa que tú hagas que afecte y daño a los demás no te está permitido. Este es el punto lógico que hace la Torá. Sí, somos libres para hacer lo que queramos. Hashem Baruj Hu, Baruch Shemo, nos ha dado libre albedrío y Dios respeta eso. Somos libres para elegir el estilo de vida que queramos para nosotros, pero no dentro del bote, porque de hacerlo adentro del bote nos vas a ahogar a todos en el mar. En otras palabras, mis derechos terminan donde comienza el derecho de los demás. Yo tengo derecho a fumar si yo quiero. Yo tengo derecho a fumar. Pero yo no tengo derecho a contaminar el aire de los que no fuman. Por tanto, no puedes fumar en lugares públicos. Así que, si tú quieres hacer un hueco en el bote, espera que todos lleguemos a tierra firme y cuando estemos todos a salvo, entonces haz todos los huecos que quieras en el bote. Si tú quieres elegir los mandamientos de Dios para obedecerlos, la vida seguirá. Si tú quieres elegir violar los mandamientos de Dios, si tú quieres elegir humillar a Dios y hacer todo lo que Dios dice que no debemos hacer y dejar de hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer, tú tienes todo el derecho del mundo para hacerlo. Dios te da ese derecho, pero en tu casa, privadamente,
No públicamente, no en las calles, no en la escuela, no delante de mis hijos, no delante de mi familia. Con mis hijos no te metas, con mis nietos no te metas. Haz tu hueco en tu bote privado, no en el bote público, no institucionalizado, no legalizado. No reclamar que tienes derecho a contaminar la tierra, porque al hacer eso cruzas las líneas rojas establecidas por el Creador y nos pones en peligro a todos. La Biblia enseña que la tierra misma se rebela contra eso. Y cuando la tierra vomita, vienen los terremotos, los maremotos. No estoy diciendo que todos los maremotos sean el resultado de eso, pero estoy diciéndote que muchos de ellos es el resultado de ese impacto negativo que nosotros mismos creamos sobre la tierra con la violación de los mandamientos de Dios relacionados con la sexualidad humana. Terremotos, maremotos, tsunamis, sequías, calentamiento global, alteración de nuestros ecosistemas. Y ello tiene la capacidad de desestabilizar la existencia humana como ahora la conocemos. Mis amigos, no dañamos la tierra solamente cuando administramos mal sus recursos, cuando alteramos y destruimos el hábitat natural de nuestros animales, o cuando utilizamos de manera irracional la tierra sin dejarla descansar, o cuando impactamos la tierra negativamente con nuestra contaminación química. Dañamos la tierra también cuando violamos los mandamientos de la Torá, especialmente los mandamientos que regulan la normalidad de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Mis amigos, la pérdida del hábitat no es solamente para los animales, es también para los hombres que hemos decidido vivir lo más apegado posible a los mandamientos de la Torá. No solamente estamos robando a las aves sus espacios naturales, hay fuerzas muy poderosas que constantemente nos vienen robando nuestro espacio sagrado de vivir acorde con los mandamientos de la Torá, buscando imponer agendas que violan esos principios, que socavan nuestra fe y nuestras normas éticas y espirituales. Y como resultado de todo esto, si tenemos en cuenta la trayectoria actual de esa tendencia bioenergética negativa que resulta de la violación de los mandamientos divinos, especialmente lo relacionado con los mandamientos que regulan la sexualidad humana, estamos contribuyendo más y más a la alteración de nuestros ecosistemas naturales que podrían dar al traste lo aleno con eso que llamamos civilización humana. La contaminación con la cual estamos llenando la tierra no es solamente la contaminación de la biodiversidad ecológica, sino también la biodiversidad ética, moral y espiritual. Todos tenemos que hacer un esfuerzo social por imponer el concepto de que la biodiversidad no es asunto solo ecológico, también socioespiritual. Y ambas formas de contaminación son responsables no solo de la extinción de más de 1/3 de las especies del planeta, sino también, y lo más grave, de la extinción del hombre orgánico. Admiramos a los científicos, a los botánicos, a los políticos, a los estadistas, a los dirigentes sociales que se interesan por la protección de los animales, que se interesan por mantener la biodiversidad de nuestro ecosistema, y debemos admirarlos y apoyarlos en sus gestiones. Sin embargo, no podemos solamente concentrarnos en la protección de los animales. Tenemos que enfocarnos también en la protección de la integridad de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios está experimentando también un proceso de extinción. Estamos viendo con nuestros propios ojos la extinción del hombre ético, que poco a poco va perdiendo su identidad natural y evolucionando hacia un hombre cada vez menos humano, más salvaje y violento. Y para evitar que esto suceda, tanto como esté en nuestras manos hacer,
Necesitamos que todos los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de buena voluntad en la tierra, que todavía somos los más, y que entendemos la enorme importancia del factor moral y espiritual del que estamos hablando desde esta tribuna, desarrollemos nuevas formas de protección, una mejor implementación de las ya existentes en las reservas éticas que aún tenemos en nuestra cultura judeocristiana. Y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. No tenemos mucho tiempo para hacerlo, porque de no suceder algo que detenga esa tendencia de destrucción de la ecología integral, tanto la ambiental como la espiritual, en los próximos 10, 20 años podríamos colapsar y destruir esta tierra más allá de su capacidad de recuperación. Tenemos 10 años por delante, 10 años solamente por delante, que serán críticos para detener toda esta contaminación y producir un cambio transformador urgente, un cambio transformador urgente que revierta el daño que estamos haciendo y el caos ambiental, social y espiritual que se nos viene encima. Esta plataforma, todo lo que hacemos por educar en los caminos de la Torá a nuestra generación, todo este magnífico programa de certificación de estudios hebraicos que ofrecemos, toda la información sobre la Torá que brindamos al mundo en general y a nuestro pueblo iberoamericano en sentido particular, es parte de nuestro compromiso para brindar a la humanidad una nueva oportunidad para sobrevivir. Agradecemos enormemente a los científicos que trabajan para concientizar a nuestros gobiernos y a nuestras instituciones sociales qué es lo que estamos haciendo mal, que causa la muerte de nuestras especies animales. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal que está causando impacto negativo en nuestro planeta? Y cómo poder crear nuevas leyes y normativas para salvarla. Felicitamos eso, apoyamos eso, pero también esperamos que algún día se reconozca y se agradezca lo que estamos haciendo para concientizar a nuestros gobiernos y a nuestras instituciones sociales de qué es lo que estamos haciendo mal y que está destruyendo nuestra integridad ética, nuestra integridad del hombre y provocando su extinción moral, degradando la identidad natural del hombre y de la mujer y empujándolos hacia un abismo de no retorno, donde perderíamos para siempre nuestra humanidad como ahora la conocemos. Piensa en esto. ¿De qué vale a esta tierra tener florecientes árboles y extraordinarios animales, gozando de un magnífico medio ambiente, de una sana biodiversidad que favorezca la vida para el hombre en la tierra, si ya ese hombre no existe más? Si ese hombre ha sido degradado y desmembrado ética y espiritualmente. Como dijera nuestro Rabbi Yeshua, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Todo lo que Dios Altísimo creó, la tierra, los mares, el agua, los minerales, la atmósfera terrestre, nuestra capa de ozono, nuestra maravillosa energía electromagnética con regulaciones científicamente diseñadas para favorecer la calma, la paz, la armonía, la luz, las plantas, las semillas, la lluvia, los ríos, las montañas, los valles, los microorganismos, los océanos, la vida marina, las aves, los insectos, las abejas, la inclinación del eje terrestre, la distancia precisa de la Tierra del Sol, la Luna, su distancia específica de la Tierra, la forma apropiada de traslación de la Tierra alrededor del Sol para que podamos tener invierno, primavera, verano y otoño. En fin, toda esa maravilla científica que llamamos biodiversidad, tiene un solo objetivo, la vida humana.
que el hombre pueda llegar a vivir en un ambiente así, vivir en paz y sin temor, en perfecta armonía consigo mismo, con la naturaleza y con su Creador. Mis amigos, sin el hombre, la creación no tiene sentido. Sin el hombre, los universos no tienen sentido. Sin el hombre, los ángeles no tienen sentido. Sin el hombre, nuestra tierra no tiene sentido. Sin el hombre, los animales no tienen sentido. Sin el hombre, la vida mineral, vegetal, animal no tiene sentido. Sin el hombre, más aún, sin el hombre, con todo el respeto, con toda la santidad que esto merece, sin el hombre, Dios mismo no tendría sentido, porque la grandeza de Dios, su eterno poder, deidad y bondad, solamente puede ser reconocido de forma magna y consciente por una criatura hecha a su imagen y semejanza. Sin el hombre, solamente Dios sabe cómo existe Dios. Sin el hombre, solamente Dios Altísimo sería quien tendría conciencia de Él. Los ángeles no tienen conciencia ética de Dios. Los ángeles tienen conocimiento ontológico de Dios, pero no tienen conciencia ética de Dios. ¿Qué es el hombre para que le tengas a Él en memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de honra y majestad. Oh Señor nuestro Elohim, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Todo lo que Dios hizo fue para el hombre, pensando en el hombre, teniendo en cuenta al hombre que iba a crear a su imagen, conforme a su semejanza. Todo, absolutamente todo lo que Dios creó desde el principio, desde el Big Bang de que nos hablan los científicos, hasta lo que fue hecho después, todo pensando en ti, todo pensando en traerte al mundo, todo pensando en hacerte la persona que ahora tú eres. Según la revista Nature, hoy día podemos decir que el universo contiene aproximadamente 300 mil trillones de billones, 300 trillones de estrellas agrupadas en galaxias, en constelaciones, ubicadas en medio de un universo que está en expansión. Imagínate, un universo que está en expansión, que nuestra propia mente no puede imaginar. ¿Para qué toda esa magnificencia de energía, de luz, de astros, de estrellas, de planetas, de mundos, de universos? ¿Para qué todo ese despliegue de poder, de majestad, de diversidad y energía tan enorme, tanto a nivel micro como macro? ¿Para qué todo ese despliegue de inteligencia? Hay una sola respuesta. Para que esa criatura hecha a imagen y semejanza de Dios pueda existir. Para que tú y yo y todos nosotros pudiéramos llegar a la existencia y ser los socios de Dios, los amigos de Dios, los compañeros de Dios, los hijos de Dios. Los únicos que tenemos capacidad ética, moral y espiritual para tener conciencia del Creador, la habilidad para reconocerlo como Él es y vivir en paz con Él, en armonía con Él, en sociedad con Él, como un padre con su hijo, como una madre con su hija, como una familia. Somos los hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Hashem. Y Dios Altísimo, nuestro Creador, bendito sea, nos ha equipado con una fuerza única en todo el universo. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Los planetas no la tienen. Las estrellas no lo tienen. Los ángeles no lo tienen. La fuerza de la vida humana, la vida a la altura de la imagen y semejanza de Hashem, solo nosotros, tú y yo, la tenemos. Y porque llevamos ese aliento sagrado dentro de nosotros, es que tenemos dignidad, valemos, somos únicos, destinados para la eternidad con Hashem.
Por tanto, destruir la vida humana es un sacrilegio. Dañar la vida humana es un pecado mortal, es una aberración. Y Dios Altísimo ha creado principios y mandamientos por los cuales, si los seguimos, viviremos por ellos. Pero si los pisoteamos y los ignoramos y nos rebelamos contra ellos, destruimos nuestra biodiversidad ética, moral y espiritual y fraguamos nuestra propia extinción humana, nuestra propia autoaniquilación. Mis amigos, violar los mandamientos divinos de los cuales somos responsables es un atentado contra nuestra propia dignidad, contra nuestra propia identidad humana. Las aves del mundo se están muriendo porque el hombre se está muriendo. Los peces del mundo se están contaminando porque el hombre se está contaminando. Para salvar las aves y para salvar los peces y para salvar los océanos, tenemos primero que salvar al hombre que destruye la tierra. Y es imposible salvar al hombre ignorando el manual de identidad que el Creador nos ha dado. Es imposible salvar al hombre ignorando el manual de fabricación del hombre que el Creador nos ha dado. En nuestro mundo natural, cuando compramos un coche, un automóvil, el fabricante nos dice, yo te garantizo que ese coche, que ese automóvil te va a durar 5 años o que va a servirte 100,000 kilómetros, lo primero que ocurra. Te garantizo eso y te prometo eso. Sin embargo, en el manual del coche, el fabricante nos dice que para garantizar eso, tenemos que hacer ciertas cosas básicas. Tenemos que cambiar el aceite del motor cada cierto tiempo, tenemos que usar cierto tipo de combustible, hay que revisar cada cierto tiempo baterías, luces, filtros, frenos, neumáticos, amortiguadores, correas de distribución, lubricantes, etc. Si eso hacemos, ese coche te va a servir sin problemas por 5 años. Va a correr contigo sirviéndote 100,000 kilómetros o más. Esa es la garantía. Pero hay que seguir las reglas. Hay que seguir las reglas del fabricante. Dios Altísimo nos garantiza la vida. Nos garantiza la vida si hacemos ciertas cosas básicas. Y el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hay mucho que decir aquí. Nos falta mucho por enseñar sobre esto. Mas no quiero abusar de tu paciencia conmigo. Es tiempo de concluir esta clase. Nuestro Santo Maestro, el Maestro de Justicia de Israel y del mundo, su Majestad electo Yeshua Mashiach, dijo en su enseñanza que en los días previos a la revelación de Mashiach ben David, esos días previos serían como los días de Noé, serían como los días de Lot, serían como los días de Sodoma y Gomorra. Y estos son, mis amigos, los días que nos han alcanzado. Lo vemos por todo lugar. En las grandes ciudades, en las pequeñas, en los edificios públicos, en las campañas publicitarias privadas, en la escuela pública y en la escuela privada, en los sistemas de educación y en las legislaciones de las alcaldías, gobernaciones y estados. Lo vemos incluso introducirse en la ciudad santa de Jerusalén. Lo vemos en nuestras naciones americanas. Pinhas, el héroe de nuestra parashá, fue premiado por Dios Altísimo porque se opuso a la maldad en sus días. Levantó su voz para oponerse a esa corrupción y violación intencional y provocativa de los mandamientos de Dios en los relacionados con la sexualidad humana. Por supuesto, y hay que aclarar esto, las condiciones y distancia cultural entre Pinhas y nosotros es enorme. En los días de Pinhas todavía Israel no existía como un Estado. No tenía las instituciones del Estado que vendrían después. Tomarse la ley por la propia mano está prohibido por la Torá. A Pinhas le fue permitido y alabado porque aún no había un Estado formalmente establecido. Y era lo mejor que se podía hacer en aquellas condiciones de urgencia nacional que se estaba viviendo, cuando ya 24,000 personas
habían muerto y otras más morirían si algo no se hacía para parar aquella pandemia. Pero ese no es nuestro caso hoy día. Y tenemos que saber cómo estudiar y cómo interpretar la Torá. Recordando que la Torá tiene un mensaje para nosotros, pero no fue escrita para nosotros. Fue escrita para ellos, los destinatarios originarios, para que aprendamos de ellos cómo podemos mejorar en nuestras propias circunstancias específicas que ahora vivimos con los principios que emanan del estudio de la Torá. Así que no podemos decir, como Pinjas hizo eso, yo también lo voy a hacer, porque te van a meter en la cárcel. Donde hay un Estado, no nos está permitido tomar la ley por nuestra propia mano. Nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad electo Yeshua HaMashiach, dijo en su enseñanza, el que te golpee en una mejilla, vuélvele también la otra. En otras palabras, es preferible sufrir un segundo golpe antes que tomarse la ley en la mano por uno mismo. Por ello tenemos un Estado de Derecho, nuestros jueces, tenemos la Corte de Justicia, tenemos la Corte Suprema, tenemos las organizaciones sociales legítimas. Tenemos a nuestros rabinos, a los sacerdotes y pastores de principios judeo-cristianos que aman la Torá, que aman la Escritura Sagrada, que no se han corrompido y están firmes en pie creyendo en la legalidad, normatividad y vigencia de los principios éticos y espirituales que emanan de la Torá y que pueden ejercer influencias significativas en esos niveles para proteger nuestras familias, nuestros hijos y nuestro medio ambiente. Respetar la gobernabilidad de una nación es un principio inherente de la Torá. Es por eso que el maestro dijo, cuando tú tengas una disputa, busca resolverla pacíficamente, porque es mejor negociar que ir a una corte que puede encontrarte culpable, porque si eso sucede, te van a meter en la cárcel. Y de cierto te digo que no vas a salir de allí hasta que pagues todo el daño que hayas hecho. Al decirlo así, Yeshua reconoció la vigencia y normatividad de las leyes que rigen un Estado de Derecho. ¿Qué significa entonces Pinjas para nosotros? Lo que para Pinjas significó correr detrás de los violadores de la Torá y alcanzarlos mortalmente con su lanza, para nosotros significa utilizar todos los mecanismos legales y toda la fuerza ética de nuestra influencia magnífica, social y política, para causar que nuestras naciones firmen leyes que protejan la familia, que protejan los niños, que protejan a la mujer y que nos protejan a todos de agendas globalistas que intentan contaminar la tierra mediante la humillación de los mandamientos divinos que regulan la legitimidad y santidad de las relaciones naturales de la sexualidad humana que produce vida y esperanza. El celo de Pinjas tiene que ser nuestro celo también. Pero el medio que él escogió solo aplica para aquel momento y para aquellas circunstancias. Las nuestras son diferentes. Por tanto, nuestro celo debe ser el mismo, pero los medios en armonía con nuestra realidad y en línea con nuestros principios que rigen un Estado de Derecho. ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde hemos fallado? Hemos fallado por dejar que extraños sean los que eduquen a nuestros hijos. Y esto tenemos que tomarlo de nuevo y no hay más tiempo que perder. Hemos fallado por dejar que extraños sean nuestros jueces y firmen leyes injustas. Y esto tenemos que tomarlo de nuevo. Hemos fallado por dejar que extraños se sienten en nuestros senados y aprueben agendas globalistas a cambio de prebendas materiales personales. Y esto tenemos que sanarlo otra vez. Hemos fallado por dejar que extraños intervengan en la vida psíquica de nuestros muchachos y alteren nuestros valores y nuestros principios judeocristianos.
y hemos permitido que se sienten extraños en las oficinas de servicios públicos para dictar las normas que deben seguir nuestras naciones. Y eso tenemos que retomarlo de nuevo. Hemos fallado por dejar espacio a los que niegan la Torá, a los que pisotean los mandamientos divinos y los principios y los valores de nuestra fe judeo-cristiana para que dominen nuestras naciones, para que tengan voz y votos, para dictar leyes que van contra esos principios y usen los eufemismos del infierno para encubrir su agenda de muerte y destrucción mediante el posicionamiento social y político de usurpación al derecho a gobernar, colocando al servicio un sistema que va contra Dios, la Torá y los valores de nuestra fe judeo-cristiana. Y eso tenemos que retomarlo otra vez. Hemos fallado en guardar silencio ante la corrupción, cruzándonos de brazos ante la destrucción de nuestras instituciones democráticas y dejando que los que usan el poder para sus propios intereses personales sean los que dicten las normas y los valores que debemos sostener como hijos de la luz. Eso no es lo que aprendemos de Pinhas. Eso no es lo que aprendemos de los valientes e íntegros profetas en los días bíblicos que gritaban en las calles de Jerusalén: ¡ay de los que planean la iniquidad! ¡Ay de los que traman el mal en sus camas y al clarear la mañana lo ejecutan, porque tienen el poder en sus manos! Hemos fallado porque nosotros mismos nos hemos hecho enemigos de Dios, permitiendo que la injusticia prevalezca en nuestros palacios presidenciales y en nuestros senados y en nuestros congresos y en nuestras cortes de justicia, peor aún, entre nosotros mismos. Y de esto tenemos que arrepentirnos, de esto tenemos que hacer teshuvá y volvernos de nuestros malos caminos y retomar nuestra posición de luz y sal de la tierra. Hemos fallado porque hemos permitido a los que andan tras el viento de la falsedad y la mentira, pregonando la humillación de la Torá ante nuestros propios ojos, que sean los profetas que dirijan nuestras naciones. ¿Qué hace Dios Altísimo cuando todas estas cosas suceden? Y no hay nadie ya que se escandalice por nada porque hemos perdido la vergüenza. En medio de este caos, Dios Altísimo siempre ha levantado un remanente de pura gracia, un Pinhas que representa un remanente que ama la justicia, la ley y el orden. Y que por ese remanente, se extienda la vida al mundo. Dice el profeta Miqueas, y parafraseándolo para que lo podamos entender, Miqueas 2:12, el Altísimo reunirá a ellos, oh Jacob, recogerá a un remanente de Israel, los agrupará como un redil, como manada en medio del pastizal, y con ellos, con ese remanente, dice, con ellos hará un enorme estruendo entre la multitud de los hombres, hasta que llegue el que se levantará y abrirá la brecha delante de ellos. Y entonces pasará a la puerta y se salvarán por ella, y su rey pasará delante de ellos y será su cabeza. Para este tiempo del fin, de esta edad presente, donde los principios y los valores de la Torá están siendo pisoteados, donde Dios está siendo sacado de nuestros gobiernos, de nuestros palacios de justicia, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, donde nuestra cultura judeo-cristiana está siendo perseguida y acorralada con la intención de destruirla y erradicarla para siempre de nuestras naciones americanas. Para este tiempo del fin, Dios Altísimo está juntando un remanente, como dice el profeta Miqueas. Un remanente que Dios mismo se encargará de elegir, agrupar, proteger y usar para causar un gran estruendo entre los hombres, hasta que llegue el que va a abrir la brecha, es decir, hasta que llegue Mashiach ben David. ¿Dónde está ese remanente? ¿En Israel? ¿En Israel? Para sorpresa de muchos, dice el profeta
que ese remanente no está en Israel. ¿Dónde estará? Dice el profeta que ese remanente estará disperso entre las naciones de la tierra. Y Dios Altísimo se encargará de reunirlos y agruparlos. Dice el profeta, y sucederá luego que el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba. Será el remanente entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre las fieras en la selva. Este remanente de Jacob entre las naciones son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en los postreros tiempos Dios Altísimo va a levantar de nuevo con la fuerza de la Torá, con la voz de la Torá, con el shofar de la Torá en sus labios otra vez, y rugirá como un león entre las naciones. Mientras llegue Mashiach ben David, tenemos que estar creando ese estruendo entre los hombres, ese rugido del león que se escucha a la distancia. Mis amigos, esta es nuestra tierra. Este es el lugar donde nuestros ancestros han vivido, donde nosotros estamos viviendo y donde vivirán nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Y si las estamos hipotecando, se las estamos comprometiendo, se las estamos adeudando y corrompiendo. Necesitamos en tiempos así, donde la plaga ya ha llegado y comienza la destrucción de millones de personas en todo el mundo, necesitamos en tiempos así que Dios Altísimo levante héroes modernos, como el Pinhas de nuestra parashá. Hombres y mujeres movidos por un celo auténtico por Dios Altísimo, que pongan fin a la plaga, retomando sobre ellos mismos la sagrada tarea de reeducar nuestra generación y poner en lugares de autoridad y poder a hombres y mujeres temerosos de Dios, que no anden detrás de ganancias deshonestas, sino movidos por los principios de la verdad y la justicia, promovidos por nuestra Santa Torá. Hombres y mujeres que tengan voz como de león, que levantemos ese estruendo que llene toda la tierra con el conocimiento de Elohim de Israel, hasta que el cielo nos envíe al que va a abrir la brecha y nos conducirá finalmente a la edad mesiánica, donde se cumplirá lo que está escrito aquí en la Torá. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerán paja. La serpiente se alimentará de su propio alimento, y ya entonces no harán mal, ni dañarán mi santo monte, dice Hashem. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que comprenda el imperioso momento profético que vivimos. Feliz el pueblo que tenga conciencia de la hora crítica que ha llegado al mundo y eche mano a la Torá para llenar la tierra, toda la tierra, con el conocimiento del Dios de Israel, que pongan sus manos en el arado sin mirar atrás. Feliz el pueblo que así piense y que así haga. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.